Vamos al segundo segmento de esta noche. Los temas son inseguridad y crimen organizado. Estos son un cáncer para México. Mexicanas y mexicanos consideran que es un problema más preocupante de su día a día, incluso por arriba del desempleo. En el combate a la inseguridad y al crimen hablamos de múltiples factores. Por un lado están los delitos que sufrimos a diario como robo, narcotráfico, trata de personas, desapariciones forzadas, así como el poder económico y los alcances de la delincuencia. Y por otro lado está la capacitación de las policías, la legislación, los acuerdos políticos y por último y más importante, la tranquilidad de los ciudadanos. Vamos a escuchar los planteamientos de del candidato y las candidatas sobre el tema. De acuerdo al sorteo, toca el turno a la candidata Xóchitl Gálvez. Tiene hasta 1 minuto para su exposición. La seguridad ha sido un fracaso en este sexenio. 186,000 personas asesinadas, 50,000 personas desaparecidas. ¿Y cuál ha sido la estrategia de este gobierno? Entregarle el país al crimen organizado. Yo propongo una nueva estrategia de seguridad. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. La Guardia Nacional tendrá un mando civil. Las Fuerzas Armadas solo se enfocarán a lo que establece la Constitución, la seguridad nacional. Vamos a fortalecer a las policías estatales y municipales, pagándoles bien y certificándolas. Tecnología en todas las colonias. La mayor inversión en cultura, en deporte y en espacios públicos. Pero sobre todo, tendrán una presidenta con carácter para enfrentar a los delincuentes, con corazón para cuidarte. Vamos con el planteamiento de Claudia Sheinbaum. Tiene 1 minuto, candidata. En 2006, para validar una elección, que en realidad fue un fraude electoral, Calderón tomó una de las decisiones más terribles en nuestro país, la guerra contra el narco. La guerra quiere decir permiso para matar. Y puso al frente de esa guerra a un personaje siniestro, García Luna, que hoy está preso en los Estados Unidos. Llegó Peña Nieto y no cambió en mucho la política, siguió la guerra contra el narco, hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y cambió la política de declarar la guerra a construir la paz, que es una visión completamente distinta, que sí es atención a las causas y también cero impunidad. Fíjense nada más los datos de homicidios. En el 2007 había 8,867 homicidios. Para el 2018 había 36,000 homicidios. El presidente López Obrador ya inició esa baja de los homicidios. En 2023 hubo 29,000. Jorge Maínez, inseguridad y crimen organizado. 1 minuto, Jorge. Muchos de los problemas del país ya eran graves hace 18 años cuando yo salía de la universidad y muchos de los jóvenes que hoy votarán por primera vez apenas estaban naciendo. La pobreza, la desigualdad, el rezago educativo y de salud ya eran problemas graves, pero la violencia, la impunidad, la inseguridad no lo eran. En el 2007 la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes era de 8. Al finalizar el sexenio de Calderón ya había más del doble. Al finalizar el sexenio de Peña Nieto ya era casi 4 veces más. Y el actual gobierno, que prometió una nueva estrategia de seguridad, no la cambió. Siguió el militarismo, siguió el prohibicionismo y siguió el punitivismo. También ha seguido el desmantelamiento de policías. Soy el único que ha presentado una ruta distinta a esa estrategia fallida de seguridad, que es el Plan Nacional de Pacificación. Construir policías y además cambiar el enfoque a los delitos de alto impacto. Nunca más una mujer en la cárcel por decidir sobre su cuerpo. Nunca más un joven por fumar marihuana en la cárcel. Gracias, candidaturas. Pasamos al bloque 2 de este segmento, inseguridad y crimen organizado. Es igual que en el bloque 1, una bolsa de tiempo. Cada una y cada uno de ustedes tiene 5 minutos. Pueden utilizar hasta 1,5 minutos a la vez. Como bien decía Elena, la inseguridad puede ser causada por grandes cárteles transnacionales o bien por una persona que habita en nuestra propia casa. Además de sus propuestas de prevención de la violencia, les pediría sumar a la discusión venidera las siguientes respuestas. La inseguridad se resuelve con más cárcel, más años de cárcel, más personas en la cárcel. ¿Qué mecanismos extraordinarios de justicia estarían considerando? Pienso, por ejemplo, en la justicia restaurativa. De acuerdo con el sorteo, empezamos esta bolsa con la candidata Claudia Sheinbaum y posteriormente esa mano alzada. Adelante, candidata. Sí, hace rato no lo mostré. Aquí está la única persona que haya gaseado a policías en la Ciudad de México con
con sanitizador. Miren, esta es la gráfica de homicidios con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora lo hicimos de esta manera. Se muestra la disminución, pero además se muestra lo que hubiera ocurrido si no hubiera llegado un cambio de política. Además, vamos a hablar de la disminución de los secuestros con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 74%. Y vamos a hablar de la percepción de la ciudadanía. La ciudadanía hoy, por más que digan lo que digan, se siente más segura que en el 2018. 76.8% de las personas se sentían inseguras. Hoy, 59.1%. ¿Todavía sigue siendo alto? Sí, pero lo relevante es que comenzó a disminuir. Gracias. Jorge Maínez. Dice la candidata de Morena que hay que honrar la memoria de los estudiantes asesinados en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La mejor manera de honrarlas es con una nueva estrategia de seguridad que se aleje de la militarización que ha causado dolor, que ha causado una tragedia nacional y que ha convertido el territorio nacional en una colección de fosas. Dice la candidata del PRIAN que ella tiene el carácter para enfrentar a los delincuentes. ¿Cómo va a tener el carácter para enfrentar a los delincuentes si los lleva en las primeras posiciones de las listas plurinominales del PRI y del PAN? Esos son los verdaderos delincuentes. Xóchitl Gálvez. En el pasado debate llamé narcocandidata a Claudia Sheinbaum y eso generó mucha polémica. Quiero explicarle a millones de mexicanos por qué lo hice. Esto no es un apodo ni un insulto, sino es una descripción de hechos. En el libro de Anabel Hernández, una respetada periodista, aquí se establece que los testigos protegidos que tienen a García Luna en la cárcel, ese que tanto critica, son los mismos que aseguran haberle dado dinero al actual presidente para campañas políticas. Y en el último capítulo, llamado La Heredera, aquí dice claramente cómo la señora Sheinbaum y su secretario recibieron sobornos, recibieron droga. Eso lo dice el libro. Ella tendría que aclararlo. Y como me va a decir que presente la denuncia, pues ya la presenté. Les recordamos a las candidaturas que de acuerdo con el formato aprobado los libros no están permitidos. Pidió la palabra primero Jorge Maínez, pero hay una alusión. ¿Me permite ir primero con la candidata? Está bien, claro, vamos, claro. Maínez, adelante. Adelante. Bueno, nada más decir que las fuentes de ese libro, yo creo que son mejores las del libro de La Reina del Sur de Pérez Reverte, o mejor le recomiendo ciencia ficción, ¿por qué no lea Ray Bradbury? Fahrenheit 451 de Plano Crónicas Marcianas. Vamos a hablar de los resultados que tuve en la ciudad, porque de los tres soy la única que tiene resultados en seguridad. Los homicidios dolosos en la Ciudad de México del 2018 al 2023 disminuyeron al junio de 2023, cuando dejé la jefatura, en 51%. La reducción promedio de delitos de alto impacto disminuyó en 58%. Y en efecto, pregúntanos cómo lo hicimos con una estrategia de 4 ejes. Atención a las causas, más y mejor policía. Aumenté el salario de la policía en 64%. Inteligencia e investigación. Aumentamos las cámaras de 14,000 a 75,000 e hicimos un área especial de investigación e inteligencia y coordinación, lo que no quieren hacer muchos de los gobiernos del PRIAN. Jorge Maínez. Conmigo no se tienen por qué preocupar de cuál García es peor, si García Luna o García Harfuch. Conmigo, el que va a asumir la tarea de pacificar al país, de darle seguridad, de acotar la impunidad, es el presidente de la República. Es una tarea que no se puede delegar. Por eso, desde la Constitución, el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por eso hay que honrar a las Fuerzas Armadas y hacer una estrategia en la que por la vía civil formemos una policía competente, una Policía Nacional de Caminos que recupere el control del territorio nacional, policías estatales que nos permitan aventajar en esta lucha contra la delincuencia con inteligencia, con estrategia, delimitando el universo criminal, pero también poniendo orden. ¿Qué necesitamos hacer? Darles capacidades y facultades a las policías y a los policías, facultades de investigación, darles un salario digno, seguro de gastos médicos mayores y seguro de vida, y darles un horizonte, una carrera policial que les permita tener incentivos para jugarse la vida por nosotros. México necesita un presidente capaz de enfrentar este problema y soy el único que puede hacerlo. Yo sí tengo resultados en materia de seguridad. Gracias al juicio que promovimos nosotros,
no pasó la Ley de Seguridad Interior que el gobierno del PRI con Peña Nieto intentó hacer para perpetuar la militarización de este país. Lamentablemente, el PRI y Morena se juntaron y lo pusieron en la Constitución en este sexenio. Xóchitl Gálvez, adelante. Ahora resulta que los dichos para meter a la cárcel a García Luna sí son válidos y cuando se trata de su gobierno no son válidos, sobre todo cuando se trata de ella. Yo aquí, por mí que García Luna esté en la cárcel, todo aquel que se ponga de acuerdo con el narco se tiene que ir a la cárcel, pero bueno, también sería muy importante que su superpolicía, Omar García Harfuch, le cuente toda esta historia de García Luna y decirte que, pues entonces, ¿cómo explicas el saludo con la mamá del Chapo? ¿Cómo explicas el que hayan liberado Ovidio? ¿Cómo explicas que la delincuencia se pasee por todo el país? El país esté incendiado por culpa del pacto que tienen ustedes con los delincuentes. ¿Quiere contestar Claudia Sheinbaum? Adelante. Sí, vamos a hablar de resultados. Estos son mis resultados en la Ciudad de México. Percepción de inseguridad de la ciudadanía. En 2018, 92.3% de las personas que vivían en la ciudad consideraban que era insegura. Hoy, 59.6%. Resultados. Vamos a seguir trabajando. Y por supuesto que la Presidenta de la República, igual que el Presidente, vamos a atender el Gabinete de Seguridad todos los días a las 6 de la mañana. Xóchitl Gálvez, adelante. La realidad es que de acuerdo al ENVIPE, que es la encuesta de INEGI, el 80% de la gente en la Ciudad de México se siente insegura. Esos son los datos reales, pero le encanta mentir. Ahí te va un dato. Tú te dices que los homicidios dolosos, ¿qué crees? Crecieron respecto a Mancera, 22%. Voy a subir los datos a las redes sociales. Los primeros 5 años de Claudia Sheinbaum, 22% de homicidios, que los primeros 5 años de Miguel Ángel Mancera, y eso que se ha dedicado a esconder los homicidios para que no se sepa, porque las actas de defunción que no tienen causa de muerte identificada en la Ciudad de México son 37% y a nivel nacional 7%. Jorge Maínez. Me parece que es una falta de respeto frente a la realidad que vive el país tratar un tema tan importante de esta forma. Y también es una falta de respeto hablar de resultados cuando solo en los últimos 15 años hemos tenido más de 400,000 homicidios en México. Cuando en la Ciudad de México, en el último gobierno, los feminicidios aumentaron, la tasa de feminicidios aumentó en un 26%, la tasa de desapariciones aumentó más de 2,000%, la tasa de delitos en la Ciudad de México es 60% mayor a la media nacional. Esos no son resultados. Los resultados que necesitamos es acabar con los delitos de alto impacto, acabar con la extorsión, con el cobro de piso, acabar con el control territorial que tiene el crimen organizado. Por eso yo no confundo narcotráfico con crimen organizado. Por eso la guerra contra las drogas fue un error y por eso sigue siendo un error. Por eso tenemos que derribar la frontera que nos ha impuesto el prohibicionismo. Las jóvenes y los jóvenes que están en la cárcel por fumar marihuana no deberían de estar ahí. Por eso las cárceles están llenas de pobres y las calles están llenas de delincuentes. La fuerza del Estado no debe de ser utilizada para un tema que ninguna se atreve a mencionar, para nunca más encarcelar a una mujer por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, sino para ir contra quienes cometen secuestro, extorsión, quienes cometen homicidios. Adelante, Xóchitl Gálvez. Ahora les voy a contar la historia del por qué le llamé a Morena narcopartido. Resulta que en 2019 Mario Delgado, presidente de Morena, se asoció con Sergio Carmona vinculado al crimen organizado. El negocio consistía en meter gasolina de Estados Unidos a México sin pagar impuestos. Para ello nombraron a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, administrador de la aduana de Reynosa. Este negocio provocó un quebranto de 700,000 millones de pesos de impuestos al SAT. Entraron 150 millones de barriles de gasolina y diésel ilegal. Carmona se volvió el financiador de campañas de Morena hasta su muerte en 2021. Julio Carmona huye a Estados Unidos y se vuelve testigo protegido. Y ahí no acaba la historia. Esta semana mataron a Carlos Narváez, sobrino del director de Pemex, alto funcionario de aduanas aquí en la Ciudad de México. La revelación que les quiero hacer esta noche es muy grave,
Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos. ¿Ahora entienden por qué le llamé narco partido a Morena? Claudia Sheinbaum, ¿quiere contestar? Sí, claro que sí, con todo gusto. Miren, estos sí son hechos. El PRIAN tiene más gobernadores y prófugos que en funciones. Estos sí son hechos, lo demás es palabrería. Jorge Maínez. Los únicos que no tenemos financiamiento del crimen organizado, ni de ningún grupo de interés, y por eso tenemos la autonomía para hablar con libertad. A lo mejor tengo menos lonas, menos bardas, menos espectaculares, menos anuncios que las candidatas de la vieja política, pero tengo más independencia, más integridad, más autonomía para ejecutar los cambios que necesita el país. Por eso yo te preguntaría, si fueras en la carretera y fueras atacado por un grupo criminal, ¿quién te gustaría que fuera a tu lado? ¿Quién de los tres que está aquí? ¿Quién crees que tiene la seriedad, la competencia para enfrentar el problema más grave que tiene este país? Déjenme recordarles sus tiempos. Le quedan a Claudia Sheinbaum 2 minutos con 24 segundos, a Xochitl Gálvez 1 minuto con 8 segundos y a Jorge Maínez 1 minuto con 5 segundos. Pidió la palabra Xochitl Gálvez. Los exgobernadores del PRI se los llevan de embajadores. ¿Cuál es su estrategia para desarticular y erradicar posibles, de haberlas, de tenerlas ustedes diagnosticadas, complicidades de grupos criminales con autoridades de los tres poderes y en todos los niveles? ¿Quién quiera tomar la palabra? Claudia Sheinbaum. Como lo hicimos en la Ciudad de México. Por cierto, esos datos están mal, son del INCIFO y cuentan también lamentables suicidios y accidentes. Como lo hicimos en la Ciudad de México, atención a las causas y cero impunidad. ¿Cómo lo vamos a seguir haciendo en el país? Son los mismos 4 ejes. Vamos a hablar de atención a las causas, de más y mejor Guardia Nacional. Sí, Guardia Nacional, 140,000 elementos que hoy son una institución que tiene el reconocimiento del 86% de la ciudadanía. Vamos a hablar de inteligencia y investigación y, por supuesto, de coordinación. Más adelante presentaré los 4. Jorge Maínez. Estoy de acuerdo en hablar de las causas y vuelvo a hablar de un tema del que he hablado en todos los debates, de las niñas y los niños, de la atención a las infancias. Sí, a todos nos rompe el corazón enterarnos de homicidios, de secuestros, de feminicidios, pero hay que preguntarse cómo fue la infancia de un secuestrador. ¿Cómo fue la infancia de un asesino? ¿Cómo fue la infancia de un violador? Necesitamos romper el ciclo, necesitamos una atención desde el primer momento a las infancias, necesitamos una política de atención para víctimas indirectas del feminicidio, para las niñas y los niños que se quedan huérfanos y que enfrentan un infierno en su vida. Si nadie pide la palabra, déjenme... Xochitl Gálvez, adelante. Quiero hablar de las madres buscadoras. Es increíble el abandono de este gobierno. Aquí la candidata no la recibió, imagínense. No se atreve a voltear, pues menos voltea a ver a la gente que sufre. Esa es la realidad. Más de 2,000 fosas clandestinas. Por eso se incrementan los desaparecidos, para maquillar cifras y decir que han disminuido los homicidios, así como en la Ciudad de México. Aquí han maquillado las cifras. ¿Quiere contestar Claudia Sheinbaum? No, vamos a seguir con las propuestas. Además que sí he recibido a las madres buscadoras. A ver, atención a las causas. Además de Jóvenes Construyendo el Futuro, que lo vamos a llevar a la Constitución, en la Ciudad de México hice un programa que se llamó Jóvenes Unen al Barrio. Ahora lo vamos a hacer en todo el país. Se llama Jóvenes Uniendo a la Nación. Es decir, vamos a sacar a los jóvenes de sus vínculos con las bandas delictivas y les vamos a dar apoyo, deporte, cultura y una opción de vida con esperanza. Xochitl Gálvez. ¿Cómo van a sacar a los jóvenes si ellos están metidos en la delincuencia? Ellos son los capos aquí de la droga, Morena y sus aliados. De verdad, investigue el caso de Mario Delgado. Les añadiría a la discusión cómo harán que las autoridades forenses den respuesta a las decenas de miles de familias de personas desaparecidas que han acumulado a lo largo de décadas incertidumbre. ¿Quién quiera tomar la palabra? Claudia Sheinbaum. Desarrollamos un método de búsqueda en la Ciudad de México que hoy está a nivel nacional y lo vamos a profundizar, y siempre nuestro apoyo a las víctimas. Más y mejor Guardia Nacional. Vamos a consolidar la institución de la Guardia Nacional. Además, vamos a hacer que sea una institución todavía de mayor proximidad y de vigilancia en las carreteras, que hace mucha falta, y también vamos a fortalecer que sean primeros respondientes. Jorge Maínez.
Respondiendo a tu pregunta, Luisa, fortaleciendo la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, desarrollando en todo el país centros de identificación humana como el que se construyó en Jalisco en el gobierno de Movimiento Ciudadano y además atacando la verdadera razón de la violencia, la impunidad. Solo 8 de cada 100 delitos en este país se abre una carpeta de investigación. En la Ciudad de México es incluso peor, solo 7 de cada 100. Xochitl Gálvez. Yo personalmente voy a encabezar las reuniones de la Comisión Nacional de Búsqueda. Le quedan 55 segundos. Candidata Claudia Sheinbaum, ¿quiere tomar la palabra? Sí, por supuesto. El último eje que planteamos es la coordinación. Vamos a mantener los gabinetes de seguridad y construcción de la paz en todo el país y también coordinación con el fiscal general de la República. Lo he planteado, aun cuando exista autonomía, es importante que venga el gabinete de seguridad para avanzar. Y por cierto, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería también comprometerse con la seguridad. 31 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México escribieron un desplegado en donde piden que la prisión preventiva oficiosa no sea catalogada como lo está haciendo la Suprema Corte, porque entonces 60,000 delincuentes saldrían de la cárcel. Hablaron de marihuana, Jorge Maínez, precisamente. Bueno, adelante. Para responderle a la candidata de Morena, la mayoría de esas personas ni siquiera tienen una sentencia. La prisión sin juicio viola derechos humanos y es inconvencional. Les quedan 23 segundos, Xochitl Gálvez, 15 Estoy segundos. en contra de la prisión preventiva oficiosa. 22 segundos, Xochitl Gálvez, y Claudia Sheinbaum, 15 segundos. Vamos a construir un futuro de paz y prosperidad. Ya inició la transformación en nuestro país y la vamos a continuar. Tenemos resultados y los vamos a llevar a todo el país. Xochitl Gálvez. Feminicidios. En la Ciudad de México crecieron el 25% de 2018 a 2023. Y el feminicida de Iztacalco le tocaba detenerlo a la señora Sheinbaum. Viviana, Claudia, María, Gabriela pudieron no haber muerto si ella hubiera hecho su trabajo, pero estaba más preocupada por ser presidenta y eso no lo va a lograr porque no atendió a las mujeres. 3 segundos, Claudia Sheinbaum. Es falso. Delito de extorsión. Vamos a catalogarlo como delito grave y persecución de oficio. 3 segundos, Xochitl Gálvez. México vive su peor crisis de inseguridad. Con esto damos por concluida la bolsa de tiempo del segmento Inseguridad y Crimen Organizado.